Victoria Hall tenía 17 años. La noche del 18 de septiembre de 1999 salió con su mejor amiga a pasar la noche en Felixstowe, en Inglaterra. Ellas dos fueron a un club nocturno, salieron, comieron algo y ya sobre la madrugada las dos emprendieron el camino de regreso a casa, pero en algún punto del camino tuvieron que separarse. La cosa es que Victoria en realidad estaba a unos pocos minutos de su casa, no estaba perdida ni estaba viajando a otra ciudad, prácticamente ya había llegado. Esa noche Victoria nunca volvió a casa. 5 días después, un hombre que estaba paseando a su perro encontró su cuerpo en una zona rural, a unos 40 kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez. Y durante más de 2 décadas, la pregunta fue la misma: ¿quién había hecho esto? La investigación original dejó miles de páginas, testimonios, vehículos, imágenes y muestras que durante años no consiguieron dar alguna respuesta, hasta que más de 20 años después, los investigadores volvieron a abrir el caso, y entonces apareció algo que había estado allí desde 1999, una pequeña muestra biológica que, con una tecnología que no estaba disponible de la misma manera cuando ocurrió el crimen, terminaría llevando a los investigadores hasta un hombre que ya estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por otros 5 asesinatos. Vamos a revisar su historia. Esta es la historia de Victoria Hall. Antes de hablar de la investigación, de las pruebas o de Steve Wright, hablemos un poco de Victoria, porque cuando hablamos de un caso ocurrido hace casi 30 años, es muy fácil que la persona termine reducida a una fotografía, una fecha y la palabra víctima. Pero Victoria tenía solamente 17 años, tenía su familia, sus amigos, sus planes y una vida completamente normal para una chica de su edad. Y precisamente por eso, la noche del 18 de septiembre de 1999 parecía una noche cualquiera. Victoria salió con su mejor amiga Felixstowe. Posteriormente las dos fueron al Bandbox, un club nocturno de la zona, y estuvieron allí hasta aproximadamente la 1 de la madrugada. Después salieron y fueron a comer algo al Bodrum Grill en Undercliff Road West. Hasta aquí nada parece particularmente extraño. Dos amigas adolescentes saliendo de un sábado por la noche, comiendo algo después de bailar y hablando antes de regresar a casa. Pero aproximadamente a las 2:20 de la madrugada ocurrió algo que, viéndolo hoy en día, resulta escalofriante. Victoria y su amiga llegaron a la intersección entre High Road y Falconer's Way. Ahí se separaron y Victoria continuó sola. Lo importante es que no le quedaba un largo trayecto, sino que su casa estaba aproximadamente a unos 275 metros. Después de toda una noche fuera, Victoria ya estaba prácticamente en su barrio. Probablemente su amiga pensó que en unos minutos estaría entrando por la puerta de su casa, pero Victoria nunca llegó. Y mientras su familia todavía pensaba que simplemente estaba tardando en regresar, algo mucho más grave ya había ocurrido. Pero hay algo que tenemos que retroceder unas horas para entender, porque mientras Victoria todavía no había salido del club, otra joven había tenido un encuentro bastante más inquietante en las calles de Felixstowe. Era Emily Doherty y tenía 22 años. Era la madrugada del 18 de septiembre de 1999 y Emily se encontraba en High Road East cuando vio un automóvil detenido cerca de la intersección con Pickett's Road. El vehículo tenía el motor encendido y junto a él había un hombre. Emily lo vio y algo inmediatamente la hizo desconfiar. No sabemos exactamente qué pasó por su cabeza en ese momento, pero sí sabemos lo que hizo después. Ella empezó a correr. Aquel tipo volvió a meterse dentro del carro y comenzó a recorrer lentamente la zona. Emily intentaba esconderse entre jardines y entradas de algunas viviendas, pero el tipo simplemente no se fue. La siguió buscando y en un momento Emily estaba agachada dentro de un jardín, pero el tipo simplemente no se fue. La siguió buscando. En un momento Emily estaba agachada dentro de un jardín cuando se dio cuenta de que el hombre había vuelto a salir del vehículo y se estaba acercando hacia donde ella estaba escondida. Así que volvió a escapar e incluso agarró un palo para protegerse mientras buscaba un lugar donde esconderse. Y mientras el automóvil seguía recorriendo la zona, Emily finalmente salió a la calle y comenzó a tocar las puertas de las casas. Después de varios intentos golpeando en diferentes casas, alguien finalmente abrió, Emily entró y llamaron a la policía. Afortunadamente, aquí aparece un detalle que años después se convertiría en una de las piezas más importantes de toda la investigación. Emily pudo describir al hombre y también pudo describir el carro. No tenía la placa del carro completa, pero sí había conseguido recordar una parte. Ese pequeño fragmento de la placa que logró recordar quedó registrado en una denuncia, lo cual terminaría teniendo importancia más de 20 años después, porque cuando los investigadores volvieron a revisar el caso de Victoria, descubrieron que aquel automóvil podía llevarlos hasta un hombre que vivía en Felixstowe y cuyo nombre era Steve Wright. Ahora volvamos a Victoria Hall, porque mientras Emily estaba intentando escapar de aquel hombre, Victoria todavía estaba pasando una noche completamente normal con su amiga. Habían ido a bailar y a comer,
Después de unas horas, aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, las dos llegaron a un punto en donde tenían que separarse. Victoria siguió caminando sola hacia su casa y aquí la historia cambia completamente. Cuando amaneció, sus padres se dieron cuenta de que Victoria no había regresado y entonces llamaron a la policía. Al principio, aquello era una investigación por una persona desaparecida. No había un cuerpo, no había un lugar confirmado donde hubiera ocurrido un delito, no había un sospechoso. Lo único que se sabía era que un adolescente de 17 años había salido la noche anterior y simplemente no había regresado. La familia y la policía comenzaron a buscar a Victoria. Pasaron las horas, después llegó el lunes, luego el martes, el miércoles, el jueves. No había nada de información. 5 días después de la última vez que alguien la había visto con vida, el viernes 24 de septiembre, un hombre que estaba paseando a su perro caminaba por Creeding Lane, cerca de Creeding St. Peter. Era una zona rural y en una zanja, junto a un campo, encontró algo que inmediatamente hizo que llamara a las autoridades. Era el cuerpo de Victoria, que había sido dejado aproximadamente a 40 kilómetros de donde había sido vista por última vez. Es decir, Victoria había desaparecido prácticamente al lado de su casa y ahora estaba a decenas de kilómetros de allí. Ahora los investigadores tenían una pregunta mucho más difícil. ¿Qué había ocurrido durante esas horas? Porque una cosa era encontrar a Victoria y otra muy diferente era reconstruir lo que le había pasado. Cuando los investigadores llegaron a Creeding Lane, lo primero que tenían que hacer era tratar aquel lugar como una escena del crimen. Hasta ese momento Victoria era una persona desaparecida, pero ahora tenían un cuerpo y con él la necesidad de empezar a reconstruir las últimas horas de su vida. La escena estaba en una zona rural, junto a un campo bastante lejos de Trinley St. Mary, y había una pregunta que inmediatamente se volvía fundamental. ¿Victoria había muerto allí o alguien la había llevado hasta ese lugar después de matarla? El examen forense estableció que a pesar de que el cuerpo fue encontrado 5 días después de su desaparición, Victoria había sido asesinada pocas horas después de haber sido vista con vida. Lo grave es que el patólogo no pudo determinar la causa formal de la muerte. Lo que sí se encontró fueron indicios de algún tipo de asfixia o de interferencia con el mecanismo normal de respiración. Es decir, los investigadores sabían que no estaban frente a una muerte accidental, sino que Victoria había sido asesinada, pero todavía no podían decir exactamente cómo. Y eso es importante porque una autopsia no siempre funciona como en las películas. No siempre existe una lesión evidente que permita decir inmediatamente murió de esto, sino que a veces el cuerpo proporciona una serie de indicios y los especialistas tienen que interpretarlos en conjunto. En este caso, esos indicios permitieron establecer que Victoria había sido asesinada durante las primeras horas después de desaparecer. Aquí hago una breve pausa para invitarte a suscribirte a este canal si es que disfrutas este tipo de contenido. Recuerda que todos los domingos subo nuevos videos y que en la descripción está el link a mi Spotify. Pero todavía faltaba responder una pregunta mucho más difícil. ¿Quién la había secuestrado y por qué alguien había recorrido tantos kilómetros para abandonar su cuerpo allí? Después de encontrar el cuerpo de Victoria, la policía inició una investigación por asesinato y durante los primeros años se hizo todo lo que normalmente esperaríamos de una investigación de este tipo. Se entrevistaron testigos, se revisaron vehículos y se reconstruyeron los movimientos de Victoria aquella noche. Se siguieron diferentes pistas y se investigaron personas que podían tener alguna relación con el crimen, pero había un problema: no había un sospechoso definitivo y con el paso de los años la investigación empezó a acumular una enorme cantidad de información sin conseguir llegar hasta el responsable. Victoria seguía sin justicia. Pasaron 5 años, 10, 15 y no fue sino hasta 2019, cuando ya habían transcurrido exactamente 20 años desde aquella madrugada, que la policía de Suffolk decidió que no quería simplemente dejar el caso archivado. Ese año hicieron algo que cambiaría nuevamente la investigación. Volvieron a revisar todo, y cuando digo todo me refiero a literalmente a miles de elementos que habían sido recopilados durante la investigación original. El caso recibió un nuevo nombre operativo, Operation Avon, y un nuevo equipo de detectives comenzó a trabajar exclusivamente en él. La revisión empezó con más de 43,000 elementos registrados en la investigación original: documentos, declaraciones, objetos, informes, evidencia, y conforme se incorporaron investigaciones relacionadas, el número terminó superando los 100,000 elementos. Además, los detectives tenían más de 400 personas de interés que debían volver a considerar. Era como tomar una investigación del 99, colocarla sobre una mesa 20 años después y preguntarse: ¿qué vimos entonces que no entendimos? ¿Qué evidencia podría analizarse de otra manera? ¿Y qué tecnología existe ahora que simplemente no existía cuando Victoria fue asesinada? Porque en 1999 no tenían las mismas herramientas de análisis de ADN, ni tenían las mismas posibilidades para mejorar imágenes de cámaras de seguridad. Tampoco tenían las técnicas forenses que hoy permiten extraer información de evidencias que durante años parecieron no conducir a ninguna parte. La policía estaba empezando nuevamente, pero esta vez tenían 20 años de avances científicos de su lado, y entre toda la evidencia había algo que terminaría llamando especialmente la atención de los investigadores.
imágenes, una grabación, una imagen captada pocas horas después de que Victoria desapareciera. Y cuando los detectives volvieron a verla, comenzaron a preguntarse si aquel hombre que aparecía en ella podía ser alguien que ya conocían. Entre las más de 100.000 piezas de información que los investigadores tuvieron que volver a revisar, había miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Entre todo ese material apareció una grabación que llamó especialmente la atención. La cámara estaba en una estación de servicio situada en la A14, en Todd Hill, cerca de Stone Market. El lugar estaba aproximadamente a 5 millas de donde había aparecido el cuerpo de Victoria, y la hora de grabación era todavía más importante. Eran las 6:14 de la mañana del domingo 19 de septiembre de 1999. Habían pasado menos de 4 horas desde la última vez que Victoria había sido vista con vida. En las imágenes aparecía un hombre dentro de la tienda de la estación de servicio. A simple vista podía parecer una persona normal. Era un hombre entrando a comprar algo durante la madrugada, pero cuando los investigadores volvieron a revisar aquellas imágenes, más de 20 años después, empezaron a preguntarse algo. ¿Quién era ese hombre? Las imágenes originales no eran precisamente perfectas. Habían pasado más de 2 décadas y la tecnología de aquella época estaba muy lejos de lo que tenemos actualmente, pero los investigadores consiguieron mejorar las imágenes y las enviaron a los expertos independientes en comparación facial. Cada experto realizó su análisis por separado y comparó la imagen con fotografías conocidas de Steve Wright, y los dos llegaron a una conclusión similar. En ambos análisis, los expertos consideraron que era más probable que el hombre captado en la estación de servicio fuera Steve Wright. Por supuesto, esto por sí solo no mostraba que Wright hubiera asesinado a Victoria. Una imagen borrosa no puede contar toda una historia, pero ahora los investigadores tenían algo que antes no tenían: una posible imagen de Wright en una zona situada a pocos kilómetros del lugar donde Victoria había sido encontrada, y aún más importante, la grabación había sido hecha apenas unas horas después de que Victoria desapareciera. Pero todavía faltaba algo, una evidencia que no dependiera de lo que alguien creyera ver en una imagen, sino más bien algo que pudiera analizarse científicamente, y esa evidencia que necesitaban estaba guardada desde 1999. Pero la imagen de una cámara de seguridad no era la única evidencia que los investigadores podían volver a analizar. Había otra mucho más importante que fue pieza clave. Resulta que durante la investigación original, los médicos habían tomado muestras íntimas del cuerpo de Victoria, y en 1999 esas muestras fueron conservadas como parte de la evidencia. 20 años después, los investigadores decidieron volver a analizarlas, y aquí entra una técnica llamada YSTR, la cual es una técnica que analiza determinadas regiones del cromosoma Y, que solamente está presente en los hombres, pero tiene una particularidad importante: el cromosoma Y se transmite de padre a hijo. Por eso, a diferencia de un perfil de ADN tradicional, un perfil YSTR no identifica necesariamente a una única persona. Un hombre puede compartirlo con otros hombres de su misma línea paterna. Aún así, podía proporcionar una evidencia extremadamente importante. Las muestras fueron sometidas nuevamente a un perfil YSTR y después a un análisis mejorado, así que los investigadores consiguieron separar mejor la información masculina, que estaba mezclada con una cantidad mucho mayor de ADN femenino. El resultado fue significativo. El científico forense concluyó que el perfil YSTR encontrado proporcionaba un apoyo muy fuerte a que la mayor parte del ADN masculino detectado procedía de Steve Wright o de un pariente masculino cercano de su línea paterna. Eso no significaba que el laboratorio hubiera escrito simplemente Steve Wright en un resultado de ADN, pero sí significaba que la evidencia genética podía vincularlo con las muestras tomadas de Victoria. Ahora los investigadores tenían varias piezas independientes: el intento de secuestro de Emily, el automóvil que había sido relacionado con Wright, la imagen captada aquella mañana y una evidencia biológica conservada desde 1999. Pero todavía había otra pregunta: ¿por qué Wright? ¿Qué tenían en común Victoria Hall y las 5 mujeres que él había asesinado 7 años después? La conexión con Steve Wright no apareció únicamente por la evidencia encontrada en el caso de Victoria, sino que había otro motivo para investigarlo. Para diciembre de 2006, 7 años después del asesinato de Victoria, 5 mujeres fueron asesinadas en Ipswich, en un periodo de apenas 10 días. Todas ellas eran trabajadoras sexuales y tenían entre 19 a 29 años. Los cuerpos de las 5 fueron encontrados desnudos y abandonados en distintos lugares de la zona de Ipswich. La investigación terminó identificando a este tipo, Steve Wright, como responsable de los 5 asesinatos. Fue condenado en 2008 y recibió 5 condenas de cadena perpetua, pero había algo que interesaba especialmente a los investigadores que estaban revisando el caso de Victoria. Wright había vivido en la zona de Felixstowe y la noche
en que Victoria desapareció había sido visto conduciendo un automóvil en la misma localidad. Eso hacía que tomara un nuevo significado la declaración de Emily Doherty, la chica que huyó y se escondió el mismo día de la desaparición de Victoria. Recordemos que ella había descrito un automóvil que le había seguido durante la madrugada de 1999 y también había proporcionado una parte de la matrícula. Cuando los investigadores revisaron nuevamente esa información, encontraron una coincidencia con un vehículo relacionado con Wright, así que ahora tenían que comprobar si aquella conexión era suficiente para sostener una acusación por el asesinato de Victoria. Por eso volvieron a revisar las pruebas físicas y ahí fue donde el ADN empezó a adquirir todavía más importancia, porque una cosa era demostrar que Wright podía haber estado en la zona y otra muy diferente era demostrar que había tenido contacto con Victoria. Para los investigadores el problema ya no era solamente demostrar que Steve Wright había estado en Felixstowe en 1999, tenían que establecer si existía una conexión directa entre Wright y Victoria. Para hacerlo, volvieron a revisar algo que había estado frente a ellos desde la investigación original, el automóvil. El vehículo que había descrito Emily Doherty era un Ford Granada Scorpio de color rojo. La matrícula parcial que Emily había conseguido recordar permitió reducir la búsqueda hasta varios vehículos registrados en Felixstowe. Entre ellos apareció uno que pertenecía a Steve Wright, pero había otro detalle, y es que Wright vendió ese automóvil apenas 10 días después del asesinato de Victoria. La policía también pudo establecer que aquella noche no estaba trabajando. Eso era importante porque Wright trabajaba por turnos en los muelles de Felixstowe y según la investigación no tenía una explicación laboral que lo situara fuera de la zona durante aquella madrugada, pero todavía faltaba conectar ese automóvil con el asesinato y ahí fue cuando volvió a aparecer la evidencia de la estación de servicio. A las 6:14 de la mañana, unas 4 horas después de que Victoria fuera vista por última vez, un hombre que los investigadores consideraron que era Wright había sido captado en una estación situada cerca de la zona donde posteriormente apareció el cuerpo. La evidencia empezaba a formar una secuencia, un intento de secuestro unas horas antes, un automóvil relacionado con Wright, Victoria desaparecida, un cuerpo encontrado en unos 40 kilómetros de su casa y Wright apareciendo en imágenes de cámaras de seguridad aquella misma madrugada. Ya solo quedaba la evidencia biológica y esa era la pieza que podía llevar a la investigación desde una serie de coincidencias hasta una conexión física entre Wright y Victoria. Las muestras tomadas del cuerpo de Victoria habían permanecido conservadas desde el 99. Cuando los investigadores retomaron el caso, decidieron someterlas nuevamente a un análisis. El tema es que el material biológico no contenía únicamente ADN masculino, había una cantidad mucho mayor de ADN femenino correspondiente a Victoria, mezclada con el material masculino que interesaba a los investigadores. Por eso, tuvieron que recurrir nuevamente al análisis YSTR. El resultado permitió obtener un perfil del cromosoma Y presente en la muestra masculina. Después compararon ese perfil con el obtenido de unas muestras de referencia de Steve Wright y la comparación fue significativa. El perfil YSTR de Wright era compatible con el encontrado en las muestras tomadas de Victoria, pero como ya explicamos, un perfil YSTR no permite afirmar por sí solo que una única persona sea el origen de la muestra. Un hombre puede compartir ese mismo perfil con otros hombres de su línea paterna. Por eso es que los investigadores no podían presentar el resultado simplemente como el ADN pertenece a Steve Wright. Lo que podían decir era mucho más preciso. El perfil era consistente con Wright o con un pariente masculino cercano por línea paterna. Y cuando ese resultado se colocó junto al resto de la evidencia, su importancia aumentó considerablemente, porque ahora tenían también una conexión biológica entre la investigación del 99 y Steve Wright. ¿Quiere esto decir que ahora sí la policía tenía suficiente evidencia para acusarlo formalmente del asesinato de Victoria? Sin embargo, había un problema que todavía tenían que resolver, y es que Wright ya llevaba años cumpliendo 5 condenas de cadena perpetua por los asesinatos que habían ocurrido en Ipswich durante diciembre del 2006. Las víctimas fueron Gemma Adams, Tanya Nicole, Anneli Alderton, Paula Clennell y Annette Nichols. Steve Wright fue detenido por esos crímenes y posteriormente condenado por los 5 asesinatos. Por eso cuando la policía de Suffolk volvió a relacionarlo con Victoria Hall, la Fiscalía del Reino Unido acusó formalmente a Steve Wright el 22 de mayo del 2024. Tenía 66 años y habían pasado casi 26 años desde aquella madrugada de septiembre del 99. Por primera vez, el caso que había permanecido sin resolver durante décadas tenía un acusado. Ya solo faltaba llegar a un tribunal. Allí la fiscalía tendría que explicar cómo todas aquellas pruebas, una declaración del 99, un automóvil, una grabación de cámaras de seguridad
seguridad y una muestra biológica conservada durante décadas podían demostrar que Wright era el responsable de la muerte de Victoria. El juicio de Steve Wright estaba previsto para comenzar el 2 de febrero de 2026, pero ese juicio nunca ocurrió. Ese mismo día, antes de que comenzara el proceso, Wright se declaró culpable. Él admitió haber secuestrado y asesinado a Victoria Hall. También se declaró culpable del intento de secuestro de Emily Doherty ocurrido la noche anterior. Habían pasado 26 años desde aquella madrugada y durante todo ese tiempo Wright había mantenido su inocencia respecto al asesinato de Victoria. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse al conjunto de pruebas reunidas por los investigadores, cambió su declaración. La fiscalía había conseguido reunir evidencia genética, análisis del vehículo, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos circunstanciales. Además, había conseguido que el tribunal permitiera presentar como evidencia sus 5 condenas anteriores por asesinato, debido a las similitudes que existían entre esos crímenes y el caso de Victoria. Con el juicio a punto de comenzar, Wright decidió declararse culpable y 4 días después, el 6 de febrero, volvió a comparecer ante el Tribunal Central de Londres. Tenía 67 años. El juez le impuso cadena perpetua por el asesinato de Victoria, con un mínimo de 40 años de prisión. También recibió una condena de 12 años por el secuestro de Victoria y otra de 9 años por el intento de secuestro de Emily Doherty. Pero Wright ya estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad por los 5 asesinatos de Ipswich. Por eso, esta nueva sentencia no cambiará fundamentalmente el tiempo que pasará en prisión. Lo que sí cambió fue algo que durante 26 años había permanecido sin respuesta: ¿quién había secuestrado y asesinado a Victoria Hall? El 6 de febrero de 2026, Steve Wright fue condenado por el asesinato de Victoria Hall. Recibió cadena perpetua con un mínimo de 40 años de prisión y también recibió condenas concurrentes por el secuestro de Victoria y el intento de secuestro de Emily Doherty. Pero para la familia de Victoria, aquella sentencia significaba algo mucho más importante que una cifra. Durante 26 años no habían sabido quién había sido el responsable de quitarle la vida. Ahora sí lo sabían. Victoria tenía 17 años cuando fue asesinada. Le faltaban apenas 2 semanas para cumplir 18. Su familia tuvo que esperar más de 2 décadas para obtener una respuesta que parecía cada vez más difícil de conseguir. Y lo que permitió resolver el caso no fue una única prueba. Fue la combinación de una investigación que nunca dejó de existir, una evidencia que permaneció conservada desde 1999 y técnicas forenses que permitieron encontrar información donde antes no había sido posible. La propia policía de Suffolk destacó que los investigadores revisaron más de 100.000 elementos y que los avances de ADN fueron fundamentales para construir el caso. Wright finalmente se declaró culpable. No hubo juicio, no hubo un interrogatorio frente a un jurado, pero después de 20 años, el nombre de la persona responsable quedó establecido. Victoria Hall desapareció mientras caminaba hacia su casa. Estaba a unos cientos metros de llegar a su casa, y aunque aquella noche terminó su vida, la investigación continuó durante décadas, hasta conseguir una respuesta. El tiempo no borró la evidencia, y tampoco borró a Victoria. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este caso. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final del video. Recuerda que estoy publicando una nueva historia todos los domingos, así que si disfrutas este tipo de contenido me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal. Soy Juanfe y te veo en la próxima historia.